Bueno, vamos a estudiar ahora los modelos de variación que se observan ahí en el tablero. El modelo exponencial y a la derecha los ejemplos de cada uno de ellos desde el punto de vista algebraico. Ahora vamos a trabajar cada uno de esos modelos, el exponencial, la variación directamente proporcional, inversamente proporcional y múltiple, no solo con los modelos algebraicos o matemáticos que se observan aquí y algunos ejemplos particulares que están ahí a la derecha del tablero, sino también ver algunos ejemplos, algunos problemas y algunas situaciones gráficas. Solamente nos hemos detenido en esta parte que está acá en la pizarra, en el aspecto netamente del modelo algebraico. Vamos a considerar ahora unido, integrado, el modelo general, un ejemplo de ellos, una tabla y además el aspecto gráfico. Entonces, para ello vamos a dejar el modelo, pero anexarle a cada uno de los modelos la parte tabular y la parte gráfica. Entonces, vamos a borrar una parte, solo voy a dejar los nombres y tratar de utilizar gráficos. Del único que no vamos a hacer parte tabular y gráfica es del múltiple, gráfica porque es una gráfica a 3 dimensiones, pues que no quedaría muy aplicada acá, muy correcta, ¿no? Pero en lo demás sí. Entonces, ¿cómo observamos el modelo exponencial? El primero que estudiamos es y igual a y sub 0 por b a la x. Ese es el modelo exponencial. Entonces, tomemos un ejemplo sencillo. Aquí inclusive lo voy a tomar debajo. Un modelo sencillo puede ser el de y igual a 2 a la x, para tener la facilidad de hacer el gráfico. En este caso, si yo tomo y igual a 2 a la x, el valor de b va a ser 2, el valor de x, y aunque aquí no se ve, el valor de y sub 0 sería 1. Pero por facilidad, por simplificación, se coloca como ejemplo algebraico, y igual a 2 a la x. Entonces, veamos el ejemplo aquí de y igual a 2 a la x. Digamos que este es un ejemplo particular del modelo general que tenemos acá, y igual a y sub 0 por b a la x, que como ya se ha dicho, y representa la cantidad que queda, la cantidad final después de un proceso exponencial de crecimiento o decaimiento. Y sub 0 aquí es la cantidad inicial. Aquí, como se observa, b es un número positivo, un número real positivo, que puede ser entero como en este caso, pero también puede ser decimal o puede ser fraccionario, y x es la variable independiente que generalmente es tiempo. Bueno, para un caso como y igual a 2x, este es el modelo algebraico. Veamos una tabla correspondiente a ese modelo. Entonces, tomemos aquí unos cuantos valores. Acá tomamos x y acá tomamos y tomemos algunos valores. Por ejemplo, tomemos 0. Cuando x vale 0, aquí y va a ser igual a 2 a la 0, y eso es igual a 1. Esa es una de las características del modelo exponencial, que cuando el valor es 0, en el caso concreto real, si x fuera tiempo, si x es casi 0,
ya la y es 1. Por ejemplo, en el caso de un crecimiento bacterial que tenga esta ecuación, cuando el valor del tiempo es casi 0, ya hay una bacteria, si se está hablando de bacterias o de alguna población en particular. Cuando x es 1, entonces el valor de y será 2 a la 1, que es igual a 2. Y cuando x es 2, el valor es 2 a la 2, que es 4. Bueno, también se pueden colocar valores negativos en la tabla. Vamos a tomar esos que nos sirvan de base para hacer ahora un modelo gráfico. Entonces, este vendría siendo un ejemplo tabular de este modelo. Aquí está el modelo algebraico, Para este modelo, aquí está el modelo tabular, o sea, una tabla. Pues no es completo, apenas hemos tomado 3 valores. Y ahora vamos a ver una parte gráfica de este valor, ¿ya? Entonces, veamos una parte gráfica. Para este caso, tomemos aquí el eje X y aquí tomemos el eje Y. Vamos a tomarlo con los valores positivos, pero voy a tomar valores negativos. Lo que pasa es que si X es tiempo ya no tendría sentido. Entonces, cuando X es 0, el valor de la Y va a ser 1. Aquí. Cuando la X es 1, la Y va a ser 2. Aquí aproximadamente. Cuando es 1. Cuando X es 2, como lo vemos aquí en la tabla, entonces va a ser 4. 1, 2, 3 y 4. Si fuera 3, que no está en la tabla, daría 8. 4, 5, 6, 7 y 8. Pero ahí no está en la tabla. La gráfica de este modelo exponencial, específicamente de y igual a 2x, da una forma como esta. Esto seguiría al infinito. Y si toma valores negativos, entonces se pegaría a esto. Entonces este sería el modelo gráfico, un bosquejo gráfico, podríamos decir, correspondiente a ese modelo llamado exponencial. Lo hemos tomado para y igual a 2x, pero igual puede ser para y igual a 3 a la x, a 0.2 a la x. Bueno, en ese caso entonces ya se haría con un papel especial, o generalmente se utiliza una calculadora o un programa de computación para que la gráfica salga de mejor manera. Pero esta sería la idea del modelo gráfico de este ejemplo que hemos tomado, y igual a 2 a la x. Reitero que puede ser otro, y igual a 3 a la x, 4 a la x, o un modelo distinto, por ejemplo, y igual a 10 por 2 a la x. ¿Ya? Bueno, pasemos entonces lo mismo, a el modelo de variación directa. Entonces, el modelo de variación directa es, vamos a tomar una sola forma. Se dice que y es directamente proporcional con x si y es igual a k por x, en donde esta k es una constante, ¿no? Y es igual a una constante. Y tomemos entonces como ejemplo un caso como este, y igual a 2 a la x. Aquí estamos tomando esta representación con 2 simplemente por tomar algún ejemplo y para que lo referencien siempre con la base 2, pero vuelvo y repito, puede ser aquí y igual a 3 a la x, y igual a 4 a la x, o un medio de x, o colocarlo negativo. Entonces, una tabla correspondiente a este, para que vean la diferencia, aquí tenemos x y aquí tenemos y.
y aquí inclusive pueden establecer las diferencias entre un modelo y otro. Primero es que si x vale 0 aquí, la y va a ser 2 por 0, o sea aquí va a ser 0, mientras que acá en el modelo exponencial no. Cuando x es 0 es 1, o sea, ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Cuando x es 0 ya el valor de la y es 1. Por ejemplo, en el caso que fuese un crecimiento exponencial de bacterias, cuando el tiempo es casi 0 ya hay una bacteria, si es 1 el número, o si la tomamos en términos de millón, cuando el tiempo es casi 0 ya hay 1.000.000 de bacterias y eso crece de manera exponencial. Pero acá no. Acá la variación directa quiere decir que si y varía directamente proporcional con x, lo hace en la misma proporción. A la misma proporción es que cuando aumente x, aumenta y en la misma proporción. Entonces, no hay aumento para x, tampoco hay aumento para y, porque 2 por 0 es 0. Pero cuando x valga 1, la y va a valer 2. O sea que cuando x es 1, la y es el doble, ¿ya? Y siempre lo hace en la misma proporción. Si tomamos 2, entonces aquí será 4, ¿ya? Bueno, y así sucesivamente. Ahí podríamos extrapolar que cuando es 3 es 6, porque aquí lo vemos, es el doble. Pero el hecho que x sea el doble, o perdón, sí, que y sea el doble, no tiene nada que ver acá con la exponencial, porque el crecimiento es distinto. Mientras aquí la x va de 1 en 1, acá también va de 1 en 1, los crecimientos son distintos. Acá se hacen de manera exponencial, y tomemos un caso más para que no se parezca, aunque ya aquí hay una diferencia, ¿no? Cuando x es 0, este es 1, en cambio aquí sí parte del origen, o sea, aquí nunca partiría del origen. Para un caso más, aquí, como pueden observar, ya se diferencia, porque cuando x es 3, este va a ser 6, mientras que para este caso de acá, cuando esto es 3, aquí sería 8, para que lo puedan ver ahí, para que puedan ver la diferencia. Entonces, la gráfica para un caso como este sería de esta forma. Va a ser, seguramente ya lo reconocen, la gráfica de y igual a x parte de aquí, 0, cuando es 1 es 1, cuando es 2 es 2, cuando es 3 es 6 y así sucesivamente. Cuando es 1 es 2, cuando es 2 es 4, 1, 2, 3, 4. Vámonos aquí, 0, 0, 1, 2 y cuando es 2, 1, 2, 3, 4. Entonces una recta que pasa por el origen. Este sería y igual a 2x. Como pueden observar, esta es la famosa constante de proporcionalidad. ¿De qué manera podemos saber también, a partir de la tabla o de la gráfica, que dos variables lo hacen directamente? Porque al dividir las variables, la constante siempre da lo mismo. 2 sobre 1 da 2, 4 sobre 2 da 2, 6 sobre 3 da 2. Eso no ocurre acá. Por eso la forma exponencial es un crecimiento más acelerado. Aquí, tanto y como x crecen con la misma proporción. Aquí lo podemos ver. La x, primero que esta parte del origen, esta no parte del origen. Aquí podemos ver que si la x aumenta, la y también aumenta, pero en la misma proporción, en la proporción de 2. Si de 1 pasa a 2, aumenta, esta pasa de 2 a 4, pero en la proporción de la misma, ¿no? Y lo mismo, si de 2 pasa a 3, aumenta en 1 y acá de 4 a 6. ¿No? Entonces, ahí se puede observar
que cuando divide las variables siempre le va a dar una constante. En este caso daría 2, porque y está expresado en términos de x. Si fuera lo contrario, x en términos de y, entonces al dividir 1 entre 2 da 0.5, 2 entre 4 da 0.5, 3 entre 6 da 0.5. Eso no se puede hacer aquí, porque si usted observa aquí, 0 o este valor 1 entre 0 no se puede dividir, 2 entre 1 da 2, 4 entre da 2, pero 8 entre 3 ya no da 2, y a partir de ahí nunca se da. En cambio, bueno, esta tampoco es posible la división por 0, pero a partir de aquí 2 entre 1 da 2, 4 entre 2 da 2, 6 entre 3 da 2, y siempre da así. Esa es la característica de una variación directa. Igual sería si colocamos aquí 10x, obviamente ya la razón de proporcionalidad sería 10, o si es 4, o si es 6, o si es un medio, ¿no? Ese es el modelo. Veamos entonces el modelo correspondiente a la variación inversa. Entonces, aquí tenemos, para ir resumiendo, el modelo exponencial, aquí en este recuadro, y aquí tenemos el modelo de variación directa con cada uno de sus ejemplos. Igual este es el modelo algebraico, este es el modelo tabular y aquel un modelo gráfico, tomando como ejemplo estas funciones. Para la relación inversa, para la variación inversa, el modelo es se dice que y varía inversamente proporcional si y es igual a k sobre x, y nuevamente k es una constante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí en este caso las variables aumentan en forma distinta. Si x aumenta, la y disminuye. Si la x disminuye, la y aumenta, pero en la misma proporción. Hay que tener cuidado con eso, que es la misma proporción. Entonces, veamos las características de este modelo. Tomemos el ejemplo. Sería, por ejemplo, y igual a 2 sobre x. Este sería el modelo ejemplarizante con base 2, puede ser con base 4, con base 5. Si uno analiza esto, observará que si x le pone un valor grandísimo, 2 sobre un valor grandísimo se va a hacer más pequeño. O sea que si x aumenta, la x va a disminuir en esta relación. Y si x es muy pequeña, entonces la y se va a hacer muy grande. ¿Ya? Eso lo podemos ver ahora en un ejemplo. La tabla nos lo puede indicar, nos lo puede precisar mejor. Ponemos una tabla con algunos valores aquí. Ponemos aquí, por ejemplo, este es x y este es y. Como pueden observar, el valor de 0 no se puede dar porque por 0 no se puede dividir. Arranquemos con 1. Si x vale 1, la y vale 2. 2 sobre 1, 2. Si la x vale 2, entonces 2 sobre 1 sería ¿cuánto? Si le pone el valor de 2 aquí, la y vale 1. Ya ahí podemos observar que la variación es inversa, pero con una constante de proporcionalidad que es 2. Aquí lo podemos observar. Si x aumenta de 1 a 2, la y disminuye de 2 a 1. Pongámoslo con valores rápidos de determinar, por ejemplo, con 4. Si x vale 4, entonces quedaría 2 sobre 4. 2 sobre 4 es un medio, y un medio es 0.5. Pongámoslo con 8. Entonces 2 sobre 8 es lo mismo que decir un cuarto.
y al dividir un cuarto te da 0.25. 0.25. Vamos a tomar ahora, para que lo observen, un valor pequeñito. Bueno, ahí se puede observar en los valores de la tabla lo que ya hemos dicho. Si x aumenta, aquí por ejemplo, aquí la x pasa de 1 a 2, aumenta. La y pasa de 2 a 1, disminuye. Ahora pasemos a un valor pequeñito de la x, por ejemplo 0.001, o sea, una milésima. Si usted hace ahora la división con su calculadora o mentalmente de 2, el valor de 2, y lo divide entre 0.001 con su calculadora mentalmente, le va a dar 2000. Es algo así como tomar este valor de 2 y multiplicarlo arriba y abajo por 1000. Usted multiplica arriba por 1000, le da 2000. Si multiplica este número por 1000, corre 3 lugares, sobre 1 le da 2000. O lo hace con la calculadora. No importa cómo lo haga, lo que se da cuenta aquí uno es que para un valor pequeño de la x, porque este es un valor pequeño de la x, la y se hace muy grande. Y bueno, ese no lo vamos a colocar en la tabla, pero también le podemos ver qué pasaría si yo le doy un valor grande a la x, un valor bastante grande a la x. Por ejemplo, si yo 2 le doy un valor grande puede ser, por ejemplo, 1.000.000, si lo pudiera poner en la tabla. Entonces 2 sobre 1.000.000 va a ser igual a 0.0000002, o sea, 2 millonésimas. O sea que si x toma un valor grande, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Si x toma un valor grande aquí, entonces la y va a ser pequeña. Bueno, eso hace evidente el hecho de efectivamente lo que ocurre con la variación inversa. Tabularmente también se puede determinar cuando dos variables lo hacen de manera inversa o inversamente proporcional. Entonces lo que tiene que hacer es multiplicar las variables. Si usted multiplica las variables, le va a dar la constante aquí, que en este caso 2. 1 por 2 da 2, o 2 por 1. 2 por 1 da 2, 4 por 0.5 da 2, 8 por 0.25 da 2, y una 0.001 por 2000 da 2. Entonces, en la directa divide la variable y entre x, y entre x, y entre x. Para este caso en particular le da 2. En cambio, en la inversa, si usted multiplica, le va a dar la constante 2. Eso no ocurre en la exponencial porque tiene una característica diferente, ¿ya? Entonces, la parte gráfica de esta función, teniendo en cuenta todo esto que acabamos de explicar, sería en esta forma. Pero vamos a poner todo acá porque no vamos a hacer la gráfica por lo que dije de la función aquí. Teniendo en cuenta todo eso, la gráfica de y igual a 2x tendría esta forma o este bosquejo, algo así. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la x crece, la y disminuye. Ahí lo pueden ver. Cuando la x toma un valor grande, la x
Cuando x toma un valor grande, la y va a ser pequeña. En cambio, cuando la x se acerca a 0, el valor de la y va a ser más grande. Esa es la idea para esta gráfica de y igual a 2 sobre x. ¿Ya? Observen que nunca toma el valor de 0. Nunca toma el valor de 0. Entonces, hay obviamente funciones en donde hay decrecimiento, pero puede haberlo, pero no en la misma proporción. Entonces se llama, como lo expresé en la grabación anterior, covariaciones. Pero el estudio que estamos haciendo de variación, en este caso de la directa a la múltiple, es directamente proporcional, o sea, en donde la constante de proporcionalidad se conserva, o sea, igual. Finalmente, la variación múltiple, de la cual solamente vamos a tomar el modelo, no vamos a tomar tabla y gráfica, pues se escapa al objetivo del curso, por ser de 3 dimensiones, que lo estamos tomando solamente de manera básica, es la siguiente. Múltiple es la combinación de la directa con la inversa. Entonces dice que y varía directamente con x e inversamente con z. Y esa es la famosa variación múltiple, ¿no? Aquí también k va a ser una constante, un número, ¿no? Entonces, este modelo de variación lo que combina es la variación directa con la variación múltiple. Ahí lo podemos observar. Y es directamente proporcional con x, k por x, e inversamente proporcional con z, k sobre z. Esa es una variación de ese tipo. El ejemplo podría ser y igual a 2 por x sobre z. Ese sería el modelo correspondiente. Vamos a tomarlo en rojo para que tenga la misma uniformidad con los anteriores, y sería y igual a 2 por x sobre z. Este es el modelo de variación múltiple. Bueno, para hacer la tabla habría que hacer una tabla en la cual estén los valores de x, de y y de z, y se dé el caso de que cuando x aumenta, la y aumenta el doble, pero que cuando z disminuye, la y aumente en la proporción de 2, hacer la tabla allí. Bueno, eso sería el otro resumen de los modelos de variación, pero teniendo en cuenta los modelos algebraicos y la conversión mediante ejemplos. Aquí hay que volver a insistir, aquí hemos tomado unos ejemplos. Por ejemplo, aquí en vez de y igual a 2 a la x, podría ser y igual a 10 a la x, aquí podría ser y igual a 4x, aquí podría ser y igual a 5 sobre x, aquí podría ser y igual a 3 por x sobre z. En fin, hemos tomado apenas un modelo para poder hacer este resumen y trabajar con las gráficas del modelo exponencial, aquí de crecimiento, porque también puede haber un modelo de decrecimiento. En el caso que sea de crecimiento, también partiría, por ejemplo, si esto fuera de crecimiento a partir de 1, entonces la gráfica arrancaría de aquí, y decrecería así. O que arranque de un valor más arriba de 1, por ejemplo, así, y entonces haría esto. Parecería que esta sería esta, pero la diferencia es que mientras esta arranca en un valor de y, esta nunca toca el eje y. Bueno, de esa manera hemos hecho el resumen tanto tabular, gráfico, exceptuando la múltiple porque es a 3 dimensiones y no lo contempla este curso, que es de 2 dimensiones, de los modelos exponenciales, el de variación directa e inversa y múltiple, pero directa, inversa y múltiple de manera proporcional, o sea, con una constante de proporcionalidad.